Abre tu Biblia, por favor, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. El día de hoy vamos a estar estudiando del verso 9 al verso 10. Continuamos, ya retomamos el estudio con Pedro. La semana pasada pues tuvimos la visita de mi pastor. Celebramos 11 años como iglesia, gracias a Dios. Y aquí seguimos de pie, gracias a Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, vamos a estudiar el día de hoy. ¿Alguien nos visita por primera vez? Nada más levanta tu mano, no te vamos a pasar al frente. ¿Nadie? ¿Bien? Bienvenidos, Dios les bendiga. Un aplauso a nuestros hermanos, igual del fondo, que nos visita por primera vez. Mi nombre es Rodrigo, soy pastor de Calvary Chapel, Playa del Carmen. Y bueno, tenemos la bendición de que Dios nos ayuda a estudiar su palabra capítulo a capítulo y versículo a versículo. Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando del verso 9 al verso 10. Si tienes tu Biblia ahí, por favor. Le hemos puesto por título al estudio Un privilegio perdido, y vamos a ver un poquito de la historia del pueblo de Israel, de los privilegios que Dios les había dado por ser el pueblo escogido de Dios, pero ellos, al rechazar este único privilegio y más grande privilegio que es Jesús, perdieron ese privilegio y se nos fue dado a nosotros como la iglesia. Ahora, en este tema siempre hay un debate, ¿no? ¿Qué pasó con la iglesia? La iglesia suplantó a Israel, Israel ya no es, en fin, no vamos a entrar en este término. Siento que son debates perdidos que nunca se van a ganar. Lo que sí sabemos es que Israel rechazó al Mesías y la iglesia de Cristo lo recibió, porque si no recibe al Mesías, pues no es la iglesia. Entonces, aquí estamos por gracia y Dios tiene gracia para con nosotros, y Dios va a tratar muy aparte con Israel lo que tenga que tratar. Nosotros somos llamados a amar a Israel, a orar por Israel, hasta ahí, ¿vale? Entonces tampoco nos llamó Dios a ser mesiánicos y shofares y banderas y todas esas cosas raras, ¿no? Tampoco, ¿sí? Nosotros somos la iglesia y Dios nos ha dado una identidad como iglesia de Cristo, y el día de hoy vamos a estudiar esos privilegios que Dios nos dio a nosotros como iglesia. Vamos a leer el texto. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y Jesús, te damos gracias por esta mañana. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos a no distraernos, Señor, y a que tu voluntad, que es perfecta, se pueda exponer el día de hoy. Te pido que tú nos ayudes a enseñar tu palabra, haz un lado toda distracción que el enemigo puede intentar hacer, Señor, y también en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a enfocarnos en ti, en tu palabra, dame don de enseñanza, un lado todo nerio. Perdona mis pecados, Señor, perdona los pecados de mis hermanos, y nos presentamos a ti con manos limpias el día de hoy a escuchar lo que tienes para nosotros. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a agarrar un poco el contexto de lo que hace 15 días comenzamos a ver. Hemos visto cómo Jesús es llamado por apóstol Pedro esta piedra de ángulo que mantiene unida a la iglesia. Entonces vimos también que el apóstol Pedro escribe esta carta a 5 iglesias que están en dispersión. En el capítulo 1, versículo 1, tú lo puedes ver. Vimos cómo el Señor es esta piedra de ángulo que mantiene esta iglesia, la iglesia de nosotros, unida, que no se le puede ni, es hasta risible o es hasta un chiste pensar que Dios haya dejado a una persona como piedra de una iglesia, o que fuera esta persona el encargado de mantener unida a una congregación. No, o sea, no puedes cargar esa responsabilidad sobre una persona. La piedra viva, Jesús, ese que resucitó, porque dice la palabra que está vivo, que no está muerto, porque todo aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido, Dios no le desecha y Dios le da vida. Esa piedra angular que mantiene unida a su iglesia es Cristo, familia. Amén. La cual no es una estructura, sino la iglesia es una entidad espiritual, son personas, y creo que estos meses o estos años, por las múltiples veces que nos han movido del lugar, hemos podido entender que la iglesia no pueden ser 4 paredes, ni mucho menos un hotel donde se escuchan los platos del buffet y todo ese rollo, ¿sí? Ni mucho menos un lugar donde se metían las serpientes y no nosotros, bueno, sí tenemos serpientes a veces, ¿no? Pero donde se metían, no, tampoco, ni tampoco un hotel en un 4º piso donde estuvimos recién y que nos movieron porque dijeron que teníamos muchos clientes ya, eso fue la situación. Entonces,
No, no es eso. La iglesia somos tú, somos nosotros. Amén. Somos personas. Tampoco puede ser una denominación. Somos personas. Ahora, no hemos visto que Jesús haya sido gravoso para la humanidad. Y creo que eso lo hemos visto igual hace 15 días. Hemos visto que Jesús no es ni gravoso ni en sus enseñanzas, ni en su ministerio, ni en su humanidad. Incluso si tú quieres poner las enseñanzas de Jesús como a un tema moral y todo, tú no puedes decir que tenga algo de malo. No tiene nada de malo, los 10 mandamientos no tienen nada de malo. Al contrario, es algo para preservar incluso tu misma vida en el día de hoy. Él quiere siempre pensamientos de bien para ti, de bienestar para ti, no tus pensamientos. El tema es que nosotros nos gusta hacer nuestra voluntad y cuando vamos caminando y te das cuenta que no hiciste lo que Él te dijo, te hallas en un tema de que dices, ¿qué está pasando en mi vida? Ese vacío, esa situación en tu corazón que no es llenada por el mundo, no es llenada por nadie más que por Jesús. Ahora antes, estamos viendo también que no podemos juzgar, vimos hace 15 días al Salvador por las personas que Él vino a salvar. ¿Sí? No puedes juzgar la Biblia, no puedes juzgar los preceptos que emanan de las Escrituras porque un grupo de personas no lo haya cumplido. No puedes juzgar matrimonios que fracasaron siendo cristianos por ser cristianos, sino simplemente ellos no obedecieron y no hicieron las cosas como deben de ser. Tampoco puedes decir, no importa, unámonos en yugo desigual. Finalmente no, Dios no quiere eso. ¿Sí? Dios no establece eso en su palabra. Y tenemos que obedecer, ¿sí? Me encanta cómo la semana pasada mi pastor nos enseñó acerca de cómo Dios nos salva por gracia, pero la santificación, nuestra roca de salvación, esa piedra angular, esa piedra viva, es Cristo cuando se une a nosotros y al morir nosotros, conforme vamos muriendo, Él va haciendo algo en tu vida y en la mía. A medida que vamos caminando y cooperando de la mano del Señor, Él va haciendo algo en nosotros. Él no va a obligarte a que no hagas eso. Él no va a obligarte a obedecer. ¿Sí? Nosotros es una cooperación con el Creador cuando estamos hablando en temas de santificación. Porque en temas de salvación, el único que puede hacer algo y el único que hizo algo para que tú y yo fuéramos salvos es Jesús. Tú y yo ahí no tuvimos nada que ver. Él es el que nos salva, pero la santificación es diferente. Ahora, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, cuando vivimos para nosotros mismos, te vas dando cuenta que vas cada día quedando más vacío. Pero cuando tú vas viviendo para el Señor, Él va a darte en tu corazón paz. Él va a darte en tu corazón perdón. Y eso es lo que el dinero muchas veces no puede comprar. Tú no puedes ir al Oxxo y pedirme, das 5 dosis de paz, por favor. Porque aunque me esté yendo bien, aunque ahora sí ya está habiendo provisión, de repente no tienes paz en tu corazón. Porque esa paz solamente Dios puede dártela. O por el otro lado, estás totalmente mal, como le quieras llamar, y Dios te va a dar paz. Tampoco puedes comprar el perdón, mis hermanos. Tampoco puedes decir, quiero comprar $50 de perdón, ¿sí? O no puedes comprar un corazón tampoco afable, no puedes comprar mucho menos amor. El viernes fue 14 de febrero, ¿no? Espero que hayas llevado flores. Yo sí llevé, porque si no, no me dejan entrar en la casa, ¿sí? Entonces, comprar flores, o sea, eso sí es padre, pero tú no puedes comprar el amor, ¿sí? Tú no puedes comprar el amor. Y si lo compras o te compran, ¿sí? Te digo algo, eso no es amor, eso es interés. Una persona que te ama, una persona que te ama realmente, va a amar ciegamente a Jesucristo, si no, nunca te va a amar. Amén. Nunca te va a amar, entiéndelo. ¿Sí? Hermanos, incluso la libertad física tampoco la compra el dinero, solamente la puede dar Jesús. Y aprovecho esto para darle las gracias a los hermanos que estuvieron orando hace unos días. Un hermano de nosotros de Calvary Chapel, Culiacán, fue secuestrado su hijo, el pastor Evelio. Fue a vender un vehículo en Culiacán, en Sinaloa, y secuestraron a su hijo y lo tuvieron cautivo 3 días. Liberaron a uno de los con los que él fue, pero otro no, el otro estuvo ahí. El hijo de este pastor, se llama Caleb, el hermano. Ahora es interesante porque los secuestradores allá pedían muchísimo dinero. Pedían una cantidad insostenible. Más cuando le dijeron, es que eres pastor, eres millonario. Y así como que, ¿en serio? ¿Sí? Y le pidieron mucho dinero y bueno, te vamos a entregar a tu hijo muerto si tú no das este dinero. Si se hubiera juntado la cantidad de dinero, si se hubiera todo esto, muchas veces estas personas, aún recibiendo el dinero, los matan. ¿Qué pasó? Se estuvo orando, las iglesias oraron y sin dinero Dios hizo algo que ni el dinero pudo comprar. Lo liberaron. ¿Sí?
Normalmente ese tipo de malhechores no hacen eso, pero algo sucedió con los maleantes, tocó su corazón el Señor y soltaron a Caleb, y ahorita Caleb está en los brazos ya de su papá, gracias a Dios, ¿sí? Entonces, es esto, a esto me refiero, ¿sí? Dios no está interesado en que tú tengas dinero, ni el dinero va a resolver tu vida si es lo que piensas. Y si piensas así, has de vivir una vida muy triste, has de vivir una vida muy, muy así, como un roller coaster. El versículo 5 habla de esto, dice: vosotros también, nosotros, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Habla de presentar nuestras mentes a Él, ¿recuerdas? De presentar tu corazón a Él, de que presentes sacrificios a Él. Así como en el Antiguo Testamento la víctima era consumida por el fuego, Dios quiere que cada vez que vengamos a escuchar y adorarle, se haga este holocausto perfecto en tu corazón y en el mío. Se ha consumido todo lo malo y quede únicamente lo que a Él le agrada. De esa manera, mis hermanos, Dios va a santificarnos. De esa manera, Dios todos los días va a empezar a cambiar nuestros corazones. Y concluimos en el versículo 8, hace 15 días, que Jesús es la piedra de ángulo que sostiene tu hogar, ¿sí? Y tu familia, o simplemente no lo es, o simplemente es un tropiezo para tu vida y dices: ¿cómo me gustaría que esto no esté escrito en la Biblia para que yo pudiera soltarme el cabello y hacer lo que yo quisiera? Es eso. O Jesús es esa piedra de ángulo que sostiene y mantiene unida a tu familia, o simplemente es un tropiezo para tu hogar. Y lo único que vas a hacer conforme va pasando el tiempo es irlo desechando. Hoy Pedro les va a recordar y nos va a recordar lo que éramos antes sin el Señor y lo que ahora somos por gracia en Él. Y son los títulos que te dije al principio, esta adopción que Él nos ha dado, este privilegio que Dios nos ha dado como sus hijos. Y de verdad, hermanos, mi oración como pastor siempre ha sido esta: yo no quiero que Cristo sea un tropiezo en tu vida, sino que sea esa roca de ángulo que edifique tu hogar. Porque si es un tropiezo, únicamente estás viviendo una religión. Y únicamente no lo haces porque me están diciendo que no lo haga y enojado, ¿sí? Pero cuando tú dices: Dios lo está diciendo porque Dios tiene pensamientos de bien para mi vida, tiene pensamientos de bienestar para mi corazón, entonces las cosas cambian. Porque entonces sabemos y entendemos que estar en Cristo, mis hermanos, al menos yo de manera personal, 14 años de estar en Cristo sin levantarme un domingo apestando a tabaco y apestando a alcohol, para mí es un gran privilegio que el Señor me permita estar dando su palabra el día de hoy. Amén. Es un gran privilegio, sí. Y vemos estos privilegios que Dios se los ofreció al pueblo de Israel, pero el pueblo lo desechó. Vamos a definir primero qué es privilegio, ¿no? Según el diccionario, privilegio es una exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o determinada circunstancia propia. ¿Sí? Es algún regalo, alguien que te dio un regalo. Y el versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Y este es un contraste que Pedro empieza hablándole a esta iglesia. Recuerda que Pedro es judío. Recuerda que Pedro tuvo temas con el judaísmo y veía a los gentiles así como rezagados, y él estar escribiendo esto es un cambio que Dios ya hizo en su corazón, porque está contrastando al pueblo de Israel de Deuteronomio 7:6 y de Éxodo 19:5, donde era una nación que Dios le había dado todo. Y cuando estudiamos Deuteronomio, el Antiguo Testamento, que hemos estado estudiando los miércoles, te das cuenta cómo esta nación tenía todo lo que Dios le había dado y era rebelde y desobediente. Ahora, dato curioso, ¿sí? Esto que Dios le da, que escribe Pedro aquí para la iglesia, es lo que era para Israel. Dios se los dio de primer regalo a Israel, ¿sí? Esto era para Israel, pero ellos lo desecharon. Ellos desecharon a Dios, desecharon todos estos privilegios que Dios les había dado. Nación santa, pueblo adquirido. Dijeron: sí, ok, está bien. ¿Qué me vas a dar de bendición? Yo quiero que me des bendición, ¿sí? A la iglesia, mis hermanos, nosotros al día de hoy tenemos estos privilegios, pero tú no te los ganaste, ¿sí? Fueron dados por gracia, por medio de Cristo, por medio de Jesús, ¿sí? Ahora con Israel, Dios va a tener una cuenta aparte con ellos. Lo estudiamos en Apocalipsis. Y va a cumplir sus promesas, sí, pero cuando llegue el tiempo.
Ahora imagina un judío ortodoxo escuchando esto. Si llega a entrar un judío ortodoxo, ahorita me agarra a golpes, porque son muy violentos además. ¿Sí? Sí. A los que ellos llamaban perros, porque así nos consideraban perros, que no podíamos ni comer junto de ellos, que no podías ni tu sombra podía juntarse con su sombra de un judío. Éramos considerados perros, perrillos le llama la Escritura. No teníamos derecho a estar sentados en la mesa. Ahora Dios por medio de Cristo nos da este privilegio. Nos los dio. Ahora les está llamando Pedro por los privilegios que tenía la iglesia. Sí. Y con esto yo puedo entender que no es de quien quiera, mis hermanos. No es de quien yo quiero, yo puedo, sino es de quien Dios tiene misericordia. Por eso el que tú estés aquí, sí, es misericordia de Dios. Amén. Es misericordia de Dios. Ser llamado por Dios, servirle a Dios, es misericordia de Dios y es un gran privilegio. Le dice, mas ustedes son, primer privilegio, linaje escogido. ¿Qué es un linaje escogido? Deuteronomio 7 y 8 dice, te lo van a proyectar, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón y del rey de Egipto. Aquí Dios le está hablando por primera vez a los judíos, ¿sí? En Deuteronomio. Dios había escogido a Israel entre las naciones, ¿sí? Y dato curioso, si tú agarras el mapa y haces el mapamundi, bueno, yo en la primaria me pedían mapamundi, así le llamaban, es el mundo, pero así expandido. Israel queda en el centro, Jerusalén queda en el centro del mapa, increíble, ¿sí? Ahora, el dato curioso es que Dios no escogió a Israel por ser los más hermosos, no los escogió por ser los más inteligentes, porque ejército pudieran tener, a lo mejor dicen, no, pues Dios los escogió porque esos brothers tenían un ejército. No tenían nada, ¿sí? No tenían nada, eran esclavos, ¿sí? Y previo al primero a que Dios llama que fue Abraham, era un pagano, era un gentil, ¿sí? Ahora Dios lo escogió por gracia, no tenían nada que ofrecerle al Señor. Tú y yo estamos en lo mismo. Si tú me dices, ¿qué le puedes ofrecer al Señor? Mis millones. No seas mentiroso, no das millones, ¿sí? No. Nosotros estamos en lo mismo. Podemos llegar a pensar que somos superiores incluso a Israel o a otras personas que no creen. Porque nosotros sí creímos en el Mesías. Y eso no te hace superior, ¿entiende? Eso te hace ser más deudor. Eso te hace tener un privilegio que ellos no tienen. Ellos tienen velados los ojos, dice 2 Corintios. Recuerda esto, mis hermanos. Yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. ¿Quién dijo eso? ¿Te acuerdas? Cristo. ¿Sí? Tú creíste porque el Señor salió a tu encuentro, por supuesto. Tú no te levantaste un día y dijiste, hoy decido ser cristiano, ¿sí? Hoy me conviene ser cristiano, hoy tengo que decir que soy cristiano. No. Dios salió a tu encuentro y tú dijiste, sí, Señor. ¿Sí? ¿Cómo sucedió el milagro de salvación en tu vida y en la mía? No lo sé. Pero tú sí sabes cuándo fue. Tú sí sabes cuándo Él entró a morar en tu corazón. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fue? No se fue por gracia. Por eso Pablo dice en Efesios 2, 8, 9 que esto es por gracia, para que nadie se gloríe. No es por obras, es por gracia. Real sacerdocio, segundo privilegio. El pueblo de Israel había sido escogido para ser un pueblo de sacerdotes, específicamente los levitas, que ellos eran los que iban a ejercer este sacerdocio, ayudar al sacerdote a llevar, al sumo sacerdote a llevar los sacrificios, tener este tiempo de compañerismo con Dios. A eso fueron llamados. ¿Por qué te digo compañerismo con Dios? Y ministrar la presencia de Dios también, porque fíjate, en este mundo caído al cual Dios maldijo, recuerda en el Edén Dios maldijo al mundo, Dios escogió un lugar, un pequeño lugar en este mundo caído lleno de tinieblas para que su presencia descendiera, sí, y perdonara y tuviera este compañerismo con los judíos en el tabernáculo. Estamos hablando del antiguo pacto, antes que Cristo viniera. ¿Sí? Y recuerda que tenía este tiempo que Dios había designado para que esté conviviendo el Creador con su criatura, pero ellos fracasaron. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Qué pasó con los otros hijos de otros sacerdotes que no lo hicieron bien? Profanaron el templo. ¿Sí? Ahora, ¿fallaron en su sacerdocio? Claro que sí. Y por medio de Cristo ahora tú y yo tenemos un real sacerdocio. Sí, real sacerdocio. No vayas a creer sacerdote, ¿no? Y vas a salir con tu sotana y tu vestido. No. Tú y yo pertenecemos a un real sacerdocio porque el sacerdote que nosotros tenemos no es de este mundo.
El gran sumo sacerdote, gran sumo y real sacerdote es Cristo, ¿sí? Y Él es nuestro sacerdote. No es de hombres, es celestial. Pertenecemos a Él, al Señor. Tenemos este gran privilegio ahora, que podemos tener la presencia de Dios en tu casa, con tu familia, en la iglesia, ¿sí? Donde sea que tú estés. Tú puedes tener esta presencia de Dios porque eres un sacerdote escogido por Dios, ¿sí? Ahora, como hombres, los hombres de casa, ¿cómo estás llevando tu sacerdocio en tu casa? ¿Sí? Te dejo esta pregunta así. Pero también dice nación santa. Habla de que Israel había sido apartada para Dios. O sea, recuerda que en la época cuando Dios llamó a Abraham, ¿sí? Se cree era en Ur de los Caldeos, probablemente pertenecía a los fenicios, hay muchas teorías, pero era un pagano. Abraham tenía dioses paganos, ¿sí? Antes de que Dios saliera a su encuentro y le dijera, deja todo y sígueme. Él era un hombre pagano. Todo el mundo estaba rodeado de culturas paganas, ¿sí? Acuérdate, estaban todos los mayas, los aztecas en todos lados, había un relajo en toda la humanidad. Acuérdate que la tierra estaba totalmente dominada por Satanás. Ahora, en este mundo caído y necesitaba de un Salvador, por eso vino Cristo. Ahora, imagínate este mundo caído con estas culturas diabólicas donde se sacrificaban personas, humanos, niños, imagínate, y dicen, nos hubiéramos quedado mejor como aztecas o como mayas. O sea, no, bro, nos quedó de maya la cara nada más, ¿sí? Pero nada más, ¿sí? Donde no había reglas, no había desorden. Y Dios le habla a un hombre. Dios le habla a un hombre pagano como Abraham, en Ur de los Caldeos, y le dice, sígueme, deja tu parentela. Y gracias al padre Abraham, ahora sí, él hizo caso y le dijo, y haré de ti una gran nación. Ya la historia ya te la sabes. Una nación santa, apartada de todo este caos. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿los mandatos que Dios le dio a Abraham fueron gravosos o estaban mejor como estaban antes? Ese es el tema. Que nosotros decimos que creemos en Dios, pero no le obedecemos en sus mandatos porque todo el mundo está bajo los preceptos del mundo. Les va bien, dicen, sí, pero ellos son el mundo. Tú y yo somos hijos de Dios, amén. Y tenemos que obedecer a sus mandatos, como está, escrito está, ¿sí? Fíjate que dice Levítico 10, 9 y 10, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Sí? Este era el trabajo que tenía que hacer el pueblo de Israel, permanecer santo, apartado, ¿sí? ¿Recuerdas qué estaba haciendo el pueblo? Lo vimos el miércoles cuando estudiamos Deuteronomio. ¿Qué estaba haciendo el pueblo cuando estaba descendiendo Moi con las tablas? ¿Sí? Estaba adorando el becerro. Ya se habían empezado a mezclar con las otras, en fin. Sí, hicieron todo lo contrario. ¿Qué fue lo que perdió el pueblo de Israel mientras Moisés estaba recibiendo la orden de Dios? Perdió el privilegio, mis hermanos, pero sobre todo, perdieron el discernimiento. Y empezaron a hacer cosas que para ellos eran buenas, pero en verdad eran malas. ¿Qué tiene de bueno una orgía y una borrachera ahí entre todos y todo lo que estaban haciendo mientras Moisés bajaba con las tablas de la ley? ¿Sí? Todo lo contrario, habían perdido el discernimiento. Y eso pasa, mis hermanos, cuando el pecado está reinando en nuestras vidas. Yo lo veo en el Seguro Social. No sabes la cantidad de pacientes que llegan enfermos de VIH. El 80% son homosexuales y llegan por temas así, por desórdenes sexuales. ¿Sí? Así que no te rías, porque eso no es nada de reírse. Es algo muy fuerte y muy difícil, y cuando Dios establece estos órdenes es para eso, ¿sí? ¿Qué pasa? El pecado nubla tu brújula celestial. El pecado hace que ya no veas. Y puedes ver personas que antes amaron a Dios. El pueblo de Israel antes del becerro estaba adorando a Dios, estaban hasta danzando y de repente, ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Conoces personas que se han alejado y los ves como paganos en la calle, como personas comunes y corrientes, y les preguntas, bro, ¿qué te pasó? Estoy bien. No es cierto, no estás bien. No estás bien. Amaron antes a Dios y ahorita tienen su vida arruinada y son infelices. ¿Por qué pasa eso?
porque el pecado los tiene cegados. En su tiempo, mis hermanos, Dios va a quitar la venda de Israel. Dios va a quitar esto, ¿sí? Y va a derribar esto y va a empezar a abrir sus ojos, y es como vimos igual cuando estudiamos Apocalipsis, que es cuando Jesús regrese. Cuando Jesús regrese. ¿Qué pasa cuando nos brincamos las bardas de protección del Señor? ¿Qué pasa cuando nos brincamos todo esto? El 100% de la estadística dice que cuando alguien se brinca a un muro, incluso en los Estados Unidos, del otro lado, aunque dice que ya lo logró, vive infeliz toda su vida. Vive ilegal. Y en cualquier momento, sobre todo ahorita que está Trump, lo deportan. ¿Sí? Viven infelices y mandan dinero, y aquí la mujer ya tiene hasta 5 esposos más, ¿no? Y sigue mandando su lana. Todo aquel que es infeliz. ¿Por qué? Porque está del otro lado. No está del lugar donde Dios dijo que se debiera quedar. ¿Sí? O regresa a casa. Dios le permite regresar a casa, pero regresan raspados y golpeados. Pero regresan. Familia, mi mensaje de hoy es evita eso. Pon atención a las advertencias, al privilegio que Dios te ha dado, que Él nos apartó para Él. ¿Sí? Israel desechó su promesa. Y Israel no le ha ido bien en estos últimos tiempos. Familia, la promesa del Señor es de una gran nación que iba a ser establecida, que ellos iban a ser encargados de traer la palabra, que el Mesías iba a venir por medio de ellos, y Dios lo cumplió. Pero ellos no cumplieron con eso. No cumplieron con eso. Y Dios nos escogió a nosotros. Y te amó primero. No tú le amaste, Él te amó primero. ¿Sí? Ahora para nosotros somos la nación santa apartada para Él. Amén. Somos ahora nosotros eso. Ese privilegio tenemos para que andemos en luz en este mundo de tinieblas. Para que andemos en dirección en este mundo, ¿sí?, que no tiene dirección. ¿Sí? Para que andemos con una mente despejada, ¿sí?, en este mundo cada vez más confuso, cada vez más deprimido, cada vez más todo dices, ¿en serio? Están en el paradero y nadie habla, van a comer y están todos así. En mi casa tenemos una regla. Cuando nos sentamos a comer, mi familia, los 4, no hay celulares en la mesa. ¿Sí? Y si te habla la hermana que siempre te habla, pastor, que se aguante, que solucione su vida. ¿Sí? El pastor está comiendo. Sí, que use su discernimiento. Estamos comiendo. Sorry, no te voy a contestar si estoy con mi familia. ¿Sí? Este mundo está, o que valen del seguro social, no se va a quemar el seguro. Hay más químicos allá, hay más gente. ¿Sí? Entonces, este mundo está cada día más confuso y deprimido, porque este mundo vive para él mismo. Tú y yo somos nación santa. ¿Sí? Nación santa, para que andemos con esta seguridad de que tenemos un Dios. Hermanos, para que andemos seguros en un mundo inseguro, en un mundo lleno de inseguridad. ¿Tú sabes qué es lo que lleva a tus jóvenes a caer en muchas cosas que no son buenas para Dios? Su inseguridad. No tienen identidad, no tienen dirección, no tienen identidad. Por eso andan buscando en todos lados. Cristo vino a darte esto también. Vino a darte identidad y te dice, yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Amén. Tenemos una identidad. Jeremías 2, 29 a 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Una esperanza. Para que andemos con identidad, mis hermanos, con esperanza. Así como Pedro le está recordando a estas iglesias en dispersión, nos está diciendo también a nosotros, no te olvides que tenemos estos privilegios en Cristo. Otro privilegio, pueblo adquirido por Dios. Y el pueblo de Israel siempre decía eso. ¿Recuerdas que a Jesús muchas veces le dijeron, nosotros tenemos un padre? Le dijeron, está Jesús enseñando la palabra, nosotros tenemos un padre, ¿sí? Y no somos hijos de fornicación como tú, le dijeron. Sí, porque se corría el rumor de que María se había brincado la barda y cosas horribles la gente decía. Y nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? ¿Qué nos puedes enseñar tú, carpintero? ¿Sí? Bueno, el pueblo siempre decía eso, somos pueblo de Dios. Ya estaban vestidos los fariseos. Y Dios envió a su hijo y no lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿Por qué? No reconocieron su voz. No reconocieron su personalidad, porque a pesar de que llevaban una religión, estaban a kilómetros de distancia de Dios. No lo habían reconocido, por eso no lo reconocieron. ¿Y qué le costó a Dios
pagar para que volteáramos a ver y regresáramos a sus brazos, le costó la sangre de su Hijo, el sacrificio de su Hijo. Sí. Y tenemos que poner mucha atención, mis hermanos, a esto, pueblo adquirido por Dios. No fue un pueblo que se le regaló a Dios le costó, siendo Él el creador. Le cobraron su misma sangre, sí, le cobraron su misma vida. Ahora, significa, si somos pueblo adquirido, significa que tú teníamos que pertenecer a alguien más. ¿Sí sabes a quién pertenecías? A Satanás, por supuesto. ¿Sí? Todo aquel que no es hijo de Dios, que no confiese que Cristo es su Señor, que no pertenezca a un cuerpo de Cristo, que no esté creciendo, que no sea hijo de Dios, que no sea salvo, su dueño es Satanás. ¿Sí? Es Satanás. El mundo y sus preceptos vive para eso nada más, tiene ese dueño. Porque los que tenemos a Cristo como nuestro dueño, vivimos para Él. Amén. Vivimos para Él. Dice Hechos 20:28, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Adquirida viene del griego peripoiesis, significa obtención, adquisición. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Tú eres la posesión adquirida por Dios. Te compraron, bro. Nos compraron. Y costaste sangre. Sangre del Hijo de Dios. Ahora somos el pueblo adquirido de Dios. Y esto, mis hermanos, trae una gran responsabilidad. Trae una gran responsabilidad. Si tú compras algo valioso, la responsabilidad es mayor. Porque mientras más caro sea lo que vas a comprar, las aseguradoras te cobran más, ¿sí? Todo, el predial, pagas más de predial, todo. Aumenta la responsabilidad, lleva mayor cuidado, ¿sí? Familia, ser pueblo adquirido de Dios es un privilegio, por supuesto, pero sobre todo, ¿sí? Por el estado en el que tú estabas, te compraron como un Lamborghini y eres un bolcho ya picado, todo viejo y arrumbado, ¿sí? Realmente, ¿sí? No valemos, ¿sí? Realmente, terrenalmente no valemos lo que Dios pagó por nosotros. No valemos eso, mis hermanos. Y ese es un privilegio. Nadie daba nada por ti. O si me dices, cuando Dios salió a mi encuentro, Él vio en mí que yo era un gran hombre de Dios. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí? No, nací en cuna de oro, ¿no? Si vieras yo, Dios me vio y dijo, este hombre me servirá. ¿Tú crees que Dios dijo eso? Estabas en el suelo, estábamos en nuestro peor momento, espiritualmente hablando. ¿Recuerdas ese día? Sí. Ahora, ¿cómo respondes al nuevo dueño? ¿Recuerdas el pago alto que Él pagó? ¿Cómo vivimos? Sí. Ahora el pueblo de Dios es el pueblo adquirido de Dios, y si Él nos ama, Él nos compró. Y Él pagó este precio del rescate, no para tenernos en una vitrina como santos, sino ahí pondríamos santos, ¿no? Aquí, ahí. ¿No? Estaría San Joel allá, ¿sí? Estaría San Rodrigo, todos ahí, ¿no? Como santos, ahí todos, dan miedo, por cierto. No, nos compró, pero no es para tenernos así, ¿sí? Sino con una función. Dios te compró, ¿tú crees para tenerte guardado como coleccionista? No, Él te compró con una función. Verso 9 dice, ahí está, fíjate el verso 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Exacto. Te compró para eso. Para que tú llames a las personas al arrepentimiento. No para que se arrepientan, eso ellos lo tienen que hacer con el Espíritu Santo, se encarga, pero tú los llamaste, fuiste llamado para anunciar, para proclamar. ¿Qué es lo que vas a proclamar? ¿Tu testimonio? Pasa, la hermana Chona va a dar su testimonio el día de hoy. No vamos a hacer eso nunca en esta iglesia. No nos interesa tu testimonio. Afuera sí, con un café, está chido, platícalo, padrísimo. Pero aquí no, aquí únicamente se va a hablar el testimonio de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. No hay ni vamos a hacer un día de testimonio, ¿no? ¿Para qué? Sí, no, mejor platícanos, invitas un café y ya estuvo. ¿Sí? No, para las virtudes, para hablar, fíjate el texto, las virtudes de aquel que ni siquiera hemos visto, pero que nos llamó, que escuchamos su voz, que no sabemos cómo es su rostro y la amamos,
que no sabemos cómo es y estamos anhelando ya su abrazo final el día ese que estemos con Él. Para eso nos llamó, porque sabemos que es un amor que es real. Por eso el amor que Dios nos dio no es de este mundo, no es un amor que se palpa, es un amor sobrenatural. Sí, en este mundo, como te dije, amamos terrenalmente, pero el amor de Dios va más allá de lo terrenal, mis hermanos. Le amamos de una manera sobrenatural porque su amor así es. Este amor es el amor que tenemos que anunciar, no el 14 de febrero. No, o sea, bueno, en fin, haz lo que quieras, pero en fin. Ya está. Las virtudes, sí, nos habla de las obras maravillosas que Él ha hecho en tu vida. ¿Te das cuenta? No que yo he hecho para Él. 40,000 almas para Cristo, hermano. Cállate la boca. ¿Sí? No tú las convertiste, fue el Espíritu Santo. Llené 50 estadios. Cállate la boca. No me interesa. Me interesan las virtudes que Él tiene, que Él hizo por nosotros. Las virtudes nos habla de las obras maravillosas del que te llamó de tinieblas a la luz. ¿Sí? Porque Él lo hizo primero, Él tuvo iniciativa, tú y yo únicamente respondimos a su amor. Por eso, mis hermanos, la gloria y la honra siempre será para Cristo. Amén. Siempre. ¿Sí? Pero ¿por qué hay muchos, pastor, que se quedan en tinieblas y no van a la luz admirable? ¿Por qué hay muchos que se quedan así? ¿O por qué hay muchos que están en la luz? Te voy a decir algo, en un yugo desigual, las tinieblas siempre jalan a la luz. Que no te engañen, ¿eh? Siempre la luz va a ir a quererse apagar a las tinieblas. 100% comprobado. 100% comprobado. Tengan mucho cuidado. ¿Sí? Y la luz, mis hermanos, ¿por qué la gente no quiere ir a la luz? ¿Sabes por qué? Juan 3:19, y esta es la condenación, está hablando Cristo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Atentamente, Jesús. Porque en la oscuridad puedo hacer cosas y nadie me ve, y el Señor desde su trono viéndote. ¿Tú crees que no te estoy viendo? ¿Sí? Porque están en tinieblas, porque piensan que ahí nadie los va a ver y pueden estar haciendo las cosas prohibidas que nadie. No, o sea, Dios te está viendo. Sí, Dios te está viendo. Es interesante que el término luz admirable, de hecho la palabra admirable solo es usada para Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Para admirar una luz, contemplar la belleza, es necesario estar en la luz. Porque si tú estás afuera, si no vas en carretera, mi hermano Wally, que es driver, que te pongan las luces altas en carretera y reflectores y cuánta cosa, ¿cómo quedas? Todo lampareado, ¿sí? Porque estás en lo oscuro y hace ese efecto la luz. Para admirar una luz, para contemplar la belleza de una luz, es necesario estar en ella. Es necesario estar en ella. Porque en la luz vemos todo lo que está alrededor, que está en oscuridad. Paradójicamente, no, sí se ve porque la luz alumbra, ¿sí? Cuando estás en tu auto y enciendes la luz, ves el interior de tu auto. ¿Ves lo de afuera? Casi no. Pero cuando prendes las luces sí se ve. Mis hermanos, esto es lo que fuimos llamados como pueblo adquirido de Dios. Pertenecer a un cuerpo y estar en la luz. No porque seamos buenos. No porque aquí todos seamos santos y perfectos, no, sino porque aquí está la luz del Evangelio, aquí está la luz de Cristo, aquí nos reunimos y Dios hace algo cada vez que nos reunimos como familia, ¿sí? Pero tienes que tener algo en cuenta, los de afuera te observan, si no en la noche prende la luz interior de tu auto y ves cómo están las familias, incluso piensan que no los están viendo, están ahí peleando, mira, están peleando, piensan que no los vemos, sí se ve, o en tu casa prende la luz. Se ve todo, sí, claro que se ve. ¿Qué nos debe de mover, mis hermanos, para vivir en la luz? ¿Qué nos debe de mover? Tiene que ser el Señor. Tienes que admirar la luz. Porque si para ti la luz es un estorbo, va a ser un reflector que te va a estar apuntando nada más. Pero si para ti la luz de Jesús es esa lámpara que va a alumbrar tus pasos, es esa luz que va a guiar tu vida, entonces va a ser una luz admirable para tu vida. Amén. Una luz admirable. Vámonos al final. ¿Qué nos debe mover? La misericordia, siempre la misericordia. Verso 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia.
Y Pedro cierra este estudio así, con estos versículos, con un recordatorio. Dice, en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que ahora sois pueblos de Dios. ¿Éramos pueblo de quién? Del diablo, por supuesto, de Satanás. No éramos pueblo de Dios, vivíamos para el mundo de las tinieblas, ¿sí? No para el Señor. Pero pastor, a mí no me gustaba el heavy metal satánico, entonces yo no soy de esos. No tiene que gustarte eso. Dice, hermano, Satanás es tan astuto, escúchame bien, como dijo mi pastor la semana pasada, no va a salir con sus tarros, o sea, no va a salir con sus cuernos y ¡bú! ¿No? O sea, ya estamos grandes, ¿no? Para eso, ¿sí? Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si antes eras pueblo, era porque estabas siendo engañado. Y la luz admirable alumbró. 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel que dice, de luz. Claro, es el maestro del engaño. Es el maestro del engaño, pero en su momento va a sacar realmente su realidad. ¿Sí? Entonces pertenecíamos a un pueblo que no era el de Dios. ¿Engañados por las apariencias? Claro que sí. Pero gracias a Dios ahora somos su pueblo. Y Él no va a permitir que los de su pueblo permanezcan engañados. ¿Sabías que en el tabernáculo había un candelebro? Había una luz, había luz. Y en un lugar oscuro donde ponían, eran tiendas que se iban formando en el antiguo pacto. Esa luz estaba encendida. ¿Para qué Dios pidió que esa luz estuviera encendida siempre? Para que los de alrededor vieran eso y dijeran, ¿qué hacen ahí? Bueno, aquí está el Dios de la gloria. Sí. Como pueblo, mis hermanos, como pueblo adquirido de Dios, tenemos que estar unidos con una misma idea, con una misma bandera, Cristo. ¿Sí? Así como arriba Pedro nos habló de ser estas piedras vivas que van edificando el templo, también los pueblos tenemos que ser así, juntos, unidos como iglesia. Y no te estoy hablando del ecumenismo y todo ese rollo raro que está saliendo ahorita. No, pero sí saber que en la iglesia, en esta iglesia vas a encontrarte gente muy diferente. Incluso, mis hermanos, los pueblos no son iguales. Aquí hay palabras que usamos los yucatecos que en el norte dicen, ¿qué dijiste? Eso, ok, está bien, dicen. Entonces, son palabras, son cosas diferentes y somos mexicanos. De igual manera la iglesia, somos esas piedras en construcción, que no somos iguales, pero tenemos una misma misión. La luz, el evangelio de Cristo. Sí, el evangelio. La unidad, mis hermanos, no elimina la diversidad. No todos los hijos de la misma familia son iguales. Mis dos hijos tienen diferentes caracteres, no son iguales. De igual manera, las piedras de un edificio no son iguales. Varían, ¿sí? Y tenemos que recordar que como pueblo estamos en una guerra con diferentes trincheras, sí, pero con un mismo enemigo. Y tu enemigo no es tu hermano en Cristo que está a un lado, o el que te cae mal, es mi enemigo. No. Tenemos un mismo enemigo que constantemente está acechando la iglesia, que constantemente está acechando, y no acá en el hotel como que está aquí el diablo, ¿no? Tu corazón, tus ideas, en tu casa, en tu tiempo de ocio. Ahí está el enemigo constantemente acechando, usando mentes ociosas para distraer a la gente de su comunión con Dios. Y a veces son mismos hermanos. Tengamos cuidado con eso. La ociosidad, mis hermanos, esa mente ociosa es lo que causa enemistades, pleitos, contiendas. Tienes que arrepentirte y entregárselo al Señor. ¿Por qué? Porque recuerda lo que va a decir Pedro. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misericordia que Dios tuvo contigo, tiene contigo y tendrá contigo es la misma misericordia que Dios nos pide tener con nuestros hermanos. Porque estamos todos unidos, somos miembros de una congregación, somos miembros de un cuerpo en diferentes partes. Sí. En otro tiempo éramos enemigos de Dios, claro. Sí. Si morías o el Señor regresaba, tu destino era el infierno o te quedabas. Pero ahora hemos hecho las paces ya con Dios por medio de Cristo. Y tienes esta esperanza y esta confianza que tu destino va a ser el cielo, porque no son por tus obras, sino es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí? ¿Y esto cómo le llamas a eso? Mis méritos, pastor. No. Misericordia de Dios. Gracia y misericordia de Dios. ¿Sí? Alcanzar significa que recibiste, ese es el texto aquí. Alcanzar misericordia significa recibiste misericordia. ¿Sí? En un mundo orgulloso y vanidoso,
en un mundo soberbio que no acepta, toma mi mano, no lo acepta. ¿Qué? ¿Cristiano? Nah, hombre. ¿Cómo? ¿Yo? No, jamás. No acepta la mano diciendo, vamos. Y la mano no es mía ni de unos hermanos tuyos. La mano es la del Salvador, que hasta el día de hoy tiene sus brazos abiertos para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hasta el día de hoy. Alcanzar significa es esto. ¿Sí? Recibiste en un mundo orgulloso que no recibe la palabra. Sí. Pero tú ya lo hiciste, tú y yo ya la recibimos, y eso, mis hermanos, fue por la gracia de Dios. Eso fue un privilegio, un gran privilegio, el que tú hayas abierto tu corazón y sí, Señor, aquí estoy. Porque hay personas, mis hermanos, de verdad, que están así, los están cocinando en leña verde y ves que le va mal una tras otra, y dices, yo creo que con esta ya va a recapacitar, y nada. Y sigues, yo creo que con esta ya, y nada. Se están envolviendo más y más en su soberbia. Y cada vez, si son ya llamados por Dios, ya conocieron, cada vez el martillazo va a ser más duro. A ver hasta dónde vas a aguantar, bro. Sí. Tú y yo al primer martillazo, ya estuvo, ahí quedé. ¿Sí? Y ahí estamos. Fue misericordia, fue gracia. Recibiste esto, misericordia, recibiste el privilegio perdido que Israel lamentablemente tiene al día de hoy. Y su privilegio es lo que ellos aún están esperando, pero nosotros sabemos que ya vino y vive y reina por los siglos de los siglos, el Mesías, Jesús. Ese privilegio nosotros ya lo tenemos. El pueblo de Israel perdió de vista al Dios que le rescató. Perdió de vista, ¿sí? Ya habían llamado, ya tenían todos estos privilegios, pero lo perdieron de vista. Sin embargo, mis hermanos, estaríamos mal diciendo que Dios ya desechó a Israel. Porque entonces Romanos, donde Pablo dice, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, dice. No lo ha desechado. Dios va a tener un tiempo con ellos, y ya lo estudiamos en Apocalipsis. Él a su tiempo tendrá estas cuentas que arreglar con ellos. Yo te pregunto, ¿cuál crees tú que es el mayor privilegio que Israel se está perdiendo ahorita? Que la iglesia de Cristo la tiene. Cristo mismo. Tú y yo el día de hoy tenemos esto, mis hermanos. Tenemos a Jesús en nuestras vidas. Amén. Y si tenemos a Jesús no nos falta absolutamente nada. Nada. Bro, pero no, ¿cómo nada? Ya mi tarjeta está en saldo negativo. No te estoy diciendo eso. Pero ¿cómo está el corazón? Con paz. ¿Cómo duermes? ¿Cómo te despiertas? En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Descansamos en Él. Nuestra almohada es Jesús, estamos con Él, descansamos sabiendo que todo está de acuerdo a su voluntad. Es triste cuando estás alejado y estás fuego tras fuego. Es triste eso, mis hermanos. Nunca olvides que Jesús entró a nuestras vidas y Él es nuestro más grande privilegio. Cuando le venimos a cantar, cuando levantamos las manos, cuando Él nos ministra por medio de su Espíritu Santo, es un privilegio, mis hermanos, que la gente de afuera la sentirá tal vez en algún concierto, ¿sí? Y si es de rock, por la marihuana que se fuma ahí, ¿sí? Pero realmente salen igual. Pero cuando tú vienes a la iglesia y levantas tus manos y adoras realmente a Dios con un corazón, Él hace algo en tu vida. ¿Sí? Él te da descanso, te da paz, se va la tristeza, se va el temor. ¿Sí? Tenemos ese privilegio. Cuando somos exhortados, cuando viene la palabra así, que nos está exhortando, y desde aquí veo cómo crujen los dientes y así, y ya luego viene el bálsamo del Espíritu Santo y dice, no, pues es que sí, ahí sí estaba escrito, ahí está. Eso es un privilegio. Pertenecer a una familia en Cristo es un privilegio, mis hermanos. Tener sana enseñanza. ¿Sabes cuántas iglesias, y no voy a hablar nombres ni nada, pero en Playa no se da la palabra? Muchísimas. Hay show, dame tu dinero principalmente, y luego al final, dame más dinero, y al final humo, luces, y nos ministró tanto las luces y los humos y todo, pero llegan a su casa igual, porque no tienen el privilegio de que se les exponga lo único que cambia los corazones, la palabra de Dios. Tenemos un gran privilegio.
Sí, el tener la enseñanza sana. Familia, que tus hijos, si eres padre de familia o tú si eres hijo, sí, vean que el venir a la iglesia es un privilegio que tenemos por gracia y misericordia de Dios. Que tenemos un lugar bien fresa, la verdad, ¿sí? Ya hasta nos lo ampliaron, ¿y qué más quieres, no? Meseros aquí, casi, ¿no? ¿Sí? Hay Calvary, mi hermano de Calvary Chapel, Colombia. Ellos se congregaban debajo de un gran árbol. Allá son muchos terrenos baldíos y todo, con un toldo. Ahí no hay tanto calor, bueno, en esas épocas. Al día siguiente vinieron y el árbol se desprendió y cayó sobre la iglesia y no tienen dónde congregarse. No tienen un lugar. Sí. Tú y yo tenemos este privilegio. Y si vienes por costumbre o amenazado, o porque tu mamá te obliga, ¿sí? Que Dios cambie tu corazón hoy y arrepiéntete. Porque créeme, va a haber el día en donde desearás venir a la iglesia. Pero por tus errores ya no lo vas a poder hacer. En yugos desiguales yo lo he visto muchísimo. El hombre dice, no vamos a la iglesia, vamos aquí, vamos, y así se va enfriando y cuando se dan cuenta, ¿cómo extraño la iglesia? Sí. Esto es un privilegio. Recuérdale a tu corazón el día de hoy. Recuérdale a tu corazón, a tu alma. Sí, que Dios te dé esta humildad y este amor cada día más y más por Él. Que el venir es un privilegio. Que el cantarle es un privilegio. Entrégale tu voluntad a Dios todos los días. Entrégale tu voluntad a Dios y Él te va a dar el camino que tienes que seguir. Porque a veces es, Señor, sí, no es la voluntad de Dios, es mi voluntad, porque yo así me siento bien. La voluntad de Dios, ¿dónde la encuentro, pastor? Escrito está. El problema no es la voluntad, el problema somos los voluntariosos, somos nosotros. Y nos engañamos y pensamos que estamos bien, pero estamos mal. La palabra te está diciendo, no es por ahí. Sí, espérame. Y es cuando nos damos cuenta qué está pasando. Entonces, ¿qué hay que hacer? En un mundo engañoso, en tu corazón engañoso, con Satanás merodeándote como sopilote alrededor de tu casa, ¿sí? Ora todos los días así. Te doy este consejo. Ora todos los días. Señor, te entrego mi mente y mi voluntad a ti. Te entrego mi voluntad y mi mente a ti. Que sea como tú digas, no como yo. No como mis sentimientos, sino como tú digas. ¿Sí? Hazme vivir todos los días con un corazón recordando que estar aquí con mi familia en Cristo, pero sobre todo que estar en la iglesia, que estar contigo en una comunidad cristiana, en una iglesia, es un privilegio. Que el ser tu hijo es un privilegio. ¿Sí? Recordando lo que te dije al principio de Caleb, el hijo del pastor que fue secuestrado, hubieron más de 80 iglesias orando por el muchacho. ¿Y qué hubieras dicho tú? No, pues alguien que dé lana. No, Dios no necesita el dinero para hacer las cosas. Dios hace. E incluso de unos maleantes tocó su corazón y liberaron al muchacho. Él tuvo el privilegio de que es hijo de Dios. Y Dios escuchó y Dios actuó. ¿Sí? Eso tenemos tú y yo. Tenemos ese privilegio de ser sus hijos. Amén. Te damos gracias, Señor, por este domingo. Gracias por tu palabra, Señor, y por lo que nos has hablado el día de hoy. Padre, a veces se nos olvida realmente que el venir a escuchar tu palabra de manera libre, de venir a escuchar tu voz de manera libre, de cantarte de manera libre, es un privilegio, Señor. Y oramos por nuestros hermanos en China, en el Medio Oriente, en esos lugares, Señor, en donde definitivamente no tienen esta libertad que nosotros tenemos, donde se tienen que esconder para poder abrir la Biblia, donde se tienen que esconder. Oramos por nuestros hermanos igual de Corea que están pasando persecución, donde se tienen que esconder, Señor, para poder escuchar tu palabra, porque se ha prohibido el evangelio en esos lugares y hay gente que necesita escuchar tu voz. Oramos por todos aquellos que son perseguidos.
Oramos por aquellos que están tal vez en un hospital ahorita, que están incluso tal vez en un funeral, que están tal vez en algún lugar donde no te están escuchando plácidamente como nosotros aquí el día de hoy. Señor, recuérdanos todos los días que ser tus hijos, que caminar contigo de tu mano, que escuchar tu palabra, Señor, que escuchar tus enseñanzas, que escuchar tus reglas en la palabra, Señor, no es un tema de carga, sino es un privilegio y caminamos contigo así, Señor. Como dice tu palabra, que tu yugo es fácil, tu carga es ligera. El que hace las cosas complicadas somos nosotros. Nos dejamos guiar por nuestros impulsos, por nuestra misma voluntad cuando tú quieres hacer algo en nosotros, Señor. Perdónanos por las veces que te hemos hecho a un lado y hemos puesto primeramente nuestros preceptos. Perdónanos por las veces, Señor, que hemos hecho nuestra voluntad y nos damos cuenta que nos ha salido mal. Y, Señor, vivimos vidas miserables, espiritualmente hablando. Vivimos vidas totalmente alejados de ti y nos andamos comiendo con los cerdos, Señor. Cuando tú en casa tenías un banquete para nosotros. Y, Señor, es tan grande tu amor y tu misericordia que aún tienes abiertos los brazos para regresar a ti, Señor. Tal vez los que estamos aquí no nos hemos alejado de la congregación, no nos hemos alejado de la iglesia, pero nuestra mente no está aquí. Venimos por costumbre. Venimos porque pues es un domingo más y se nos ha olvidado que tenemos este gran privilegio, Señor, que es contemplar tu belleza, que es escucharte y que es adorarte, y que tu Espíritu Santo nos bautice, nos envista con su poder y que descansemos en ti, Señor. Gracias por tu amor, porque es por pura gracia y misericordia, Señor. Ayúdanos a recordarlo cada día, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos.